Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos experimentando con la inteligencia artificial para Excel y en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio que ya hemos practicado en algún que otro vídeo, pero vamos a dejarlo para la inteligencia artificial. Vamos a hacer un registro de datos donde nos pregunte el nombre, el apellido y el teléfono y vaya realizando los registros automáticamente. Este ejercicio se lo vamos a pedir a Bing, que es el navegador de Microsoft Edge. Para ello nos vamos a dirigir a nuestro navegador y vamos a escribir bing.com. Nos abrirá la pestaña de Bing y nos iremos al chat. Y podemos realizar consultas de tres maneras diferentes: creativa, equilibrada o precisa. Para hacer un código de Visual Basic necesitamos que sea lo más preciso posible y realizarle la consulta lo más exacta posible. Para ello me he permitido guardar ya el texto con el que debo de realizar la consulta. Lo vamos a copiar, control C, lo pegamos en la consulta de Bing, donde le vamos a pedir que nos realice un código Visual Basic para Excel, donde pueda registrar el nombre, el apellido y el teléfono. El primer registro lo debe colocar en las celdas B7, C7, D7, que es donde queremos guardar nuestros registros. Y posteriormente cada registro en la siguiente celda vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que encuentre la primera celda vacía, lo tiene que ir colocando en las siguientes. Vamos a ver lo que hace. Le damos a realizar consulta. Y como podéis ver, nos está escribiendo el código. Tenemos que echarle un vistacillo por encima para ver si cumple todos los criterios, y ahora es tan sencillo como lo copiamos, volvemos a Excel, programador, Visual Basic, insertamos un nuevo módulo y aquí con control V pegamos el código. Como podemos ver, genera 4 variables: la pregunta del nombre, la pregunta del apellido, la pregunta del teléfono. Siempre nos va a hacer una breve explicación de lo que significa el código. La variable fila la coloca en la celda 7 y luego va mirando las celdas y las va sumando una a una. Y a continuación, en la fila que va sumando, columna 2, columna 3, columna 4, que corresponden a la B, C y D. Vamos a ver si funciona. Cerramos. Vamos a insertar una forma. Vamos a escribir el nombre, registrar. Lo vamos a centrar. Lo ponemos en negrita y lo vamos a poner más grande. Y a este botón le vamos a asignar nuestra macro registrar datos. Aceptar. Ahora es tan sencillo como pulsamos, nos pide el nombre, aceptar, nos pide el apellido, aceptar, nos pide un teléfono, aceptar. Como podemos ver, lo ha colocado en las celdas correspondientes.
Vamos a probar con otro registro. Y el teléfono, un número cualquiera. Nos sale esto porque es la primera vez que estamos realizando un registro en una tabla. Por lo tanto, lo aceptamos y ya no nos volverá a salir. Vamos a verificarlo. Pérez y un teléfono que me lo invento. Aceptar. Como podemos ver, funciona perfectamente y podemos utilizar la inteligencia artificial para ejercicios prácticos y funcionales. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!